Ahí tenemos disciplinas espirituales para la vida cristiana. Ya recuerden que si hay alguna pregunta, eh, algún comentario que haya quedado de la clase del lunes pasado, para que me las puedan escribir ahí, ya, y podamos juntos seguir adelante. La semana pasada introdujimos la estructura y el contenido del curso, como usted lo ve ahí al frente. Tenemos, si Dios lo permite, cuando volvamos a reunirnos presencialmente, vamos a estudiar estos 12 puntos, ¿ya? Estas 12 disciplinas. En la primera clase estaremos viendo todo lo que son las disciplinas espirituales, el por qué son necesarias, qué es lo que significan, etcétera. ¿Ya? Además, estaremos viendo en el número 12 la asimilación el número 12, la asimilación de la Biblia, la oración, la adoración, la evangelización y el servicio, que van a ser nuestros 6 primeros puntos, cómo poder definirlas, cómo poder entenderlas y ver la importancia de practicar cada una de estas disciplinas. Mordomía, que como les expliqué la semana pasada, hace referencia a que como cristianos debemos administrar toda la vida que Dios nos ha dado, ¿ya? Esta vida cristiana, esta nueva vida no es un derecho, sino que es un don, es un privilegio y un regalo. Pero específicamente hay dos áreas en la mayordomía que son muy importantes en la vida del cristiano y que por lo menos acá según nuestro curso vamos a estar viendo, ya que es la administración del tiempo y la administración de el dinero. La administración del tiempo y del dinero, ¿ya? Hoy día leía ahí el comentario de un pastor Felipe Rogers, y él decía que si esta crisis, si este confinamiento para algunos, este aislamiento o esta cuarentena, si este confinamiento te lleva a Netflix y no a la palabra de Dios, es porque no hemos entendido nada de lo que estamos viviendo. ¿Ya? Estoy un poco repitiendo esta reflexión de un pastor que visitó muchas veces nuestra iglesia, y él decía algo así: si este confinamiento, si este tiempo de crisis, de dificultad, te está llevando a Netflix y no a la escritura, es porque realmente no estamos comprendiendo el por qué Dios está permitiendo a la humanidad, pero específicamente al cuerpo de Cristo, por qué está permitiendo esto que estamos viviendo, ¿ya? Así que, ¿por qué digo esto? Porque en la mayordomía, como usted ve en su pantalla ahí, el punto número 7, es muy importante cómo el cristiano administra el tiempo, cómo administramos el tiempo. Y eh, a veces sentimos que tenemos mucho tiempo de ocio o mucho tiempo libre, pero la pregunta es, ¿estamos administrando bien el tiempo que Él nos ha dado para la gloria de Dios? Después viene el tema de las ofrendas, cómo administramos el dinero que Dios también nos ha provisto. Número 8, el ayuno. Después número 9, el silencio y el retiro. Escribir un diario. No sé cuántos de ustedes. A ver, aquí me gustaría hacer una pregunta para que ustedes me respondan, aquí mismo en el grupo. ¿Cuántos de ustedes, de los que están escuchando, tengo por lo menos como a 9 conectados, cuántos de ustedes tienen la costumbre de escribir un diario, de registrar eh, lo que viven, lo que piensan, sus luchas, sus dificultades? ¿Cuántos de ustedes
Voy a hacer ahí la pregunta, ¿ya? No sé si la pueden ver. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de registrar su vida en un diario? Ahí justamente apareció la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de registrar su vida en un diario? A lo mejor algunas tienen un diario de Hello Kitty, ¿ya? No sé cuál será el diario de los hombres, pero ¿quién de ustedes, a ver que me pueda responder ahí de los que están conectados? Yo veo 12 conectados. ¿Quién de ustedes tiene la práctica de registrar, a lo mejor no diariamente, pero sí de vez en cuando tener un diario, un cuaderno donde ustedes registran sus pensamientos, sus ideas, sus vivencias o experiencias? Bien, ahí obviamente por el desfase yo tengo que esperar unos segundos, pero dice Hogar Zambrano Ampuero, dice nosotros no. Así que entiendo que ellos dos pueden registrar muchas cosas, pero no parece un diario. Ya, Vanessa Soto me dice que yo lo hice solo en enero y febrero, después dejé de hacerlo. ¿Ya? Bien, Vanessa, creo que es una muy buena práctica tener un diario, un cuadernito, ir registrando pensamientos, experiencias, ¿ya? Pero me alegro, Vanessa, que lo hayas intentado y espero que con este curso puedas volver a hacerlo, ¿ya? Moisés también es honesto y dice, yo no, pastor. ¿Ah? Moisés no tiene un diario. Dice Eliseo, Fabián, como lo conocemos, Fabián, bienvenido, dice, a mí no se me da el escribir. Bueno, y unas risitas. Pero espero que después de este curso, Fabián, se te dé el escribir. Danitza dice yo no. Eh, Carla dice que antes lo hacía. Jóvenes Bautista Conchalí, yo no sé si es Cristian o Carlos quien está ahí, pero dice yo no ocupo agendas ni libretas. Ahí estoy saludando a Susana. Dice Mari Figueroa, dice yo no, ahora lo estoy escribiendo. Perfecto. Bien, Mari, que puedas comenzar con ese hábito. ¿Ya? Pedro Soto Medel dice, no escribo diarios, pero sí comento mis estados en Facebook. Bien, Pedro, déjame decirte que no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo ahí estar escribiendo tus estados de ánimo en Facebook que hacerlo en un diario, pero espero que justamente después de nuestra clase número 10, nos falta harto para eso. El hermano Manuel dice así como mi vida o lo que paso, no. Pero sí tengo cuadernos que cuando leo la Biblia, dice él, sí anoto, no solo bosquejos, si me hago preguntas, temores, anhelos, etcétera. Algo así, pero no como un diario. Bien, yo creo, hermano Manuel, que ahí está un poco cercano a lo que esto significa. Ya, agradezco ahí sus confesiones, ¿ya? Agradezco su honestidad, su franqueza, pero en algún momento yo creo que esta clase sobre escribir un diario va a ser bastante interesante y revelador. Ya, sigamos adelante. Tenemos ahí en su pantalla la frase o propósito del curso, que es disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales. Ya como lo mostramos la semana pasada, el propósito de este curso no es solo llenarnos de conocimiento, de entendimiento a nivel racional o mental, sino que el curso, el entender las disciplinas espirituales tiene un propósito. Y es que, como dice nuestra frase lema, es disfrutar a Jesús a través de las disciplinas espirituales. Disfrutar a Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Ese es el propósito de este curso. Disfrutar a Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Eh, Francisco dice, ¿podría adelantarnos por qué el diario es relevante para la disciplina espiritual?
Bien, hermano Francisco, va a tener que tener paciencia por unas 10 clases más, ya poder entender la relevancia de escribir un diario, pero voy a adelantar algo. Como creo que ilustré la semana pasada, muchos de nosotros, o tal vez algunos de ustedes, han leído estas apasionantes historias épicas, únicas, de misioneros de la antigüedad, de hombres y mujeres de Dios que cruzaron continentes, cruzaron islas, cruzaron culturas, idiomas, para llevar el Evangelio. ¿Ya? Y ahí podríamos dar muchos nombres y cuando estemos hablando de este tema vamos a registrar algunos de ellos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros las proezas de estos hombres de Dios? Es porque precisamente ellos registraron sus experiencias y sus vivencias. ¿Ya? Es muy conocido la historia de Jonathan Edwards, ¿ya? Este teólogo, pastor, escritor estadounidense, que él tuvo la costumbre, también fue profesor universitario, él tenía la costumbre de registrar cada experiencia y vivencia en un diario personal. Y su testimonio, lo que él nos cuenta precisamente en sus diarios, es que el registrar sus valles y sus montes emocionales y espirituales lo acercaron más a Dios, le permitió comprender las profundidades de su corazón. Un ejemplo, aparte de estos hombres de fe, es el rey David, este rey poeta, músico, cantor. Él, los salmos fueron utilizados por Dios para hacernos entender las profundidades del corazón de un hombre de Dios. Pero los salmos no es más que el registro del corazón de la vida diaria del salmista, que pudo haber sido David u otros en su momento, pero cuando David, el salmista, registra sus valles, sus depresiones emocionales, él está registrando lo que un día determinado él sentía o experimentaba. Al otro día él estaba en las cumbres emocionales y espirituales. Así que yo creo que hay mucho que introducir o que adelantar. Ya, pero voy a seguir adelante con la clase. Dice ahí, reflexión en las escrituras. Ya habíamos hecho el llamado y la tarea para cuando estemos presencialmente a poder reflexionar en estos versículos como Hechos 2, como el Salmo 27:4, el Salmo 16:11, Deuteronomio 28:47 y Génesis 29:20, cómo estos textos pueden hacernos reflexionar sobre la necesidad de tener hábitos y disciplinas espirituales. Ya la semana pasada hicimos algunas preguntas. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Todos tienen vida espiritual? ¿Dónde surge la vida espiritual? ¿Dónde podemos obtener esta vida espiritual? ¿La vida cristiana es una carga o es posible disfrutarla? Yo le rogaría que usted siguiera en estos días reflexionando en estas preguntas y ver cuáles son sus respuestas al respecto. También vimos que para poder entender el fundamento de la vida espiritual, el propósito, tenemos que ver cuál es el fundamento de la vida espiritual. Y el fundamento de la vida cristiana y espiritual es el Evangelio de Jesucristo. Espero que usted esté ahí viendo al frente de la pantalla esta ilustración, donde vemos, ¿cierto?, un fundamento gris, un cemento, un hormigón resistente. Y arriba podemos ver este triángulo simulando un hogar, una casa. Bueno, el fundamento de la vida espiritual es el Evangelio de Jesucristo. Y hasta que no entendamos el Evangelio de Jesucristo, no entenderemos el fundamento de la vida espiritual. Y dijimos que, para hacerlo más sencillo, para entender el Evangelio bíblico, hemos enumerado estas 4 columnas, ¿ya? Que son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Las 4 columnas del Evangelio bíblico son Dios, el hombre,
Cristo y la respuesta. ¿Ya? Y había un desafío para ustedes para que abajo de cada una de estas frases usted pusiera sus versículos bíblicos. Ya lo hicimos en vivo la semana pasada y de verdad que fue muy grato ver cómo todos tenían sus textos para fundamentar cada una de estas frases, ¿cierto? Para poder entender el fundamento del Evangelio bíblico, tenemos que entender quién es el Dios de la Biblia, ¿ya? Y yo siempre trato de utilizar este apellido ahí, el Dios de la Biblia, porque el Dios de las personas, del mundo, de esta sociedad, es un Dios totalmente diferente al que nos describe la Biblia o nos revela, ¿ya? El Dios de la Biblia es el creador de todas las cosas, Él es perfectamente santo, justo, castigará el pecado, dentro de muchos otros temas más, ¿ya? Después tenemos que comprender el hombre, la naturaleza del hombre, nuestra corrupción, nuestra caída, nuestra separación de Dios. Por naturaleza, escribimos ahí, toda la humanidad está alejada de Dios, es hostil contra Dios y está sujeta a la ira de Dios. Incluso cuando la humanidad, el hombre y la mujer quieren hacer una buena obra, la mayoría de las veces está motivada por el egoísmo, por la vanidad o por la vanagloria. ¿Ya? Después tenemos que comprender dentro del Evangelio el eslabón entre el hombre y Dios. Por eso Cristo está puesto ahí en tercer lugar, porque entendemos que primero tenemos la revelación de Dios, después la revelación del hombre, ahí en el principio de Génesis, y posteriormente tenemos la revelación de Cristo. Y Cristo es el eslabón, es la conexión, es el único puente, el único camino entre Dios y los hombres. Como nos dice ahí, como le dice Pablo a Timoteo, el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, ¿ya? Y no es solo porque Jesús es hombre, sino porque, como dice al frente, es completamente Dios. Tengo ahí una pregunta que me hizo uno de los alumnos, tengo que responderle, ya de poder explicar un poco Jesucristo es Dios, es persona, esta doctrina tan profunda y compleja de la humanidad de Dios, de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Ya dice Cristo es completamente Dios, completamente hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos aquellos que crean en Él y resucitó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. Estoy poniendo algunos me gusta para que sepan que estoy viendo ahí sus saludos, ¿ya? Entonces, el el evangelio bíblico consta de estas tres partes, ¿ya? De estas cuatro columnas, pero las tres columnas primeras son las principales. Entender la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre y cómo Cristo Jesús es el puente, el eslabón, la única conexión, quien vino a reconciliar a Dios con el hombre. Y bueno, cuando nos toca evangelizar, tiene que estar esto en nuestra presentación del Evangelio, la respuesta, el pedir y exigir y llamar a una respuesta de parte de los pecadores, ¿ya? Y ustedes pusieron sus textos bíblicos ahí, según recuerdo, Hechos 17, Hechos 20, el mismo Juan el Bautista cuando aparece ahí en el libro de Marcos, de Mateo, el mismo Jesucristo, etcétera. ¿Ya? Y aquí quedamos la semana pasada. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? Y ahí lo tenemos.
el conocimiento de Dios. Ya, ahí se están uniendo algunos hermanos. Volviendo atrás, dice Carmen Carrillo, bueno, buenas noches, pastor, y a los hermanos. Dice, yo no tengo la costumbre de registrar todo. Esperamos que en el futuro ahí no solamente la hermana Carmen, sino que todos nosotros tengamos el hábito de poder tener un diario. Y créanme que es de gran bendición poder hacerlo. Ya, volviendo ahí a nuestra pantalla, el propósito de la vida espiritual es el conocimiento de Dios. El propósito de la vida espiritual es conocer a Dios, buscar la santidad, la piedad, desarrollar la intimidad con el Señor y disfrutar nuestra relación con el Señor. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? ¿Cuál es el propósito de practicar, ejercitar las disciplinas espirituales? Es el conocimiento de Dios, es buscar la santidad de Dios y la piedad. Cuando yo ejercito, me disciplino espiritualmente en la oración, en la asimilación de la palabra, en congregarme, en adorar, en ofrendar, en la mayordomía. Cuando yo me ejercito en estas disciplinas espirituales como un medio para llegar al conocimiento de Dios, entonces estoy buscando la santidad y la piedad, es decir, estoy siendo santo como Dios es santo, estoy imitando a Cristo, estoy, como dice en letra roja, desarrollando la intimidad con el Señor y como consecuencia disfrutando nuestra relación con el Señor. ¿Ya? Veamos lo que nos dice la Escritura al respecto. Me imagino que nuestro hermano Cristian Vega, cuando volvamos a congregarnos presencialmente, ahí nos hablará de este texto de Jeremías, como Dios se reveló a Jeremías ahí en el capítulo 9. Y mire lo que nos dice Jeremías capítulo 9, está en su pantalla, verso 9, 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué deberíamos alabarnos si es que realmente podemos hacer esto? Y aquí lo dice el Señor: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela en nosotros, en su pueblo? En entender a Dios y en conocerlo, que Él es finalmente el Señor y que hace estas cosas, ¿verdad? Algunas de sus obras, misericordia, juicio, justicia. Pero Dios le dice a Jeremías que si tuviésemos algo en lo cual alabarnos o jactarnos de una manera piadosa, es en entender quién es Dios y en conocer a Dios. Por eso, el propósito de la vida espiritual es el conocimiento de Dios. Yo no sé si se puede ver ahí la flechita moviéndose, pero es el conocimiento de Dios. ¿Y eso dónde lo obtenemos? En esto que dice Jehová a Jeremías, se lo revela. Veamos otros pasajes bíblicos. El propósito de la vida espiritual. Dice ahí Pedro, segunda carta de Pedro, 3:18. Antes bien, le dice ahí Pedro terminando su carta a sus lectores. Antes bien, crecer, ¿en qué dos cosas? ¿Qué es lo que dice ahí el versículo al frente? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes de cualquier cosa, como consecuencia de todo lo que él escribe, debemos crecer. Debemos crecer en dos aspectos: en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, entendemos que la gracia
es un regalo de Dios, es un don divino. Pero sin embargo, Pedro dice, debemos crecer en la gracia. Esto es algo que vamos a estudiar también más adelante y que habla de las disciplinas, del ejercicio espiritual. Entendemos que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede obtener nada, absolutamente nada, por medio de sus fuerzas o méritos. Todo don, si podemos disfrutar toda cosa buena, es por la gracia de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, Él ha derramado su gracia en el creyente. Él ha puesto todo a nuestra disposición, pero Él quiere que seamos sus colaboradores, como le dice Pablo a los Corintios, capítulo 4. Por eso Pedro, en concordancia con lo que dice Pablo, ahí escribe, crezcan en la gracia. ¿Y cómo crecemos en la gracia? Bueno, por medio de las disciplinas espirituales. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Ya? Ahí lo estoy seleccionando, ¿se fija? Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. El propósito de la vida espiritual es conocer más a nuestro Dios Trino, es conocerle y tenemos que crecer en el conocimiento. Ese es el propósito de la vida espiritual. ¿Ya? Después Colosenses. Ahí dice Colosenses 1:10. ¿Para qué? Está escribiendo ahí anteriormente. Dice, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ya? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué? ¿Qué otra cosa nos está pidiendo el Señor, el apóstol Pablo? Que andemos como es digno del Señor, debemos agradar al Señor, debemos llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer otra vez. ¿Lo ve usted al frente? Debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Por medio de las disciplinas espirituales, por medio del ejercicio espiritual, que es la asimilación de la palabra, la oración y todas las otras disciplinas que leímos al principio. Así que si usted se fija, tenemos por lo menos a Dios diciéndole a Jeremías que Dios anhela que le entendamos y que le conozcamos. Lo dice ahora el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pedro. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Que hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Después, en la pluma de Pablo, o quien escribió la carta de Pablo, si él la dictaba ahí Colosenses, que hay que crecer en el conocimiento de Dios. Ahí Carla me comparte un versículo, Juan 5:39. Lo voy a leer, Carla, para que escuche ahí el resto de nuestros alumnos. Juan 5:39. Voy a prender la luz acá. Dice Juan 5:39. Y ahí estoy. Juan 5:39, aporte de Carla Gallego. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Perfecto, Carla, ahí buen aporte. Ya ahí, ahora en los labios de Cristo nos dice que escudriñemos las escrituras, porque obviamente las escrituras tienen el propósito de darnos, de entregarnos la vida espiritual, que en este caso Cristo lo dice bajo otras palabras, la vida eterna, la vida espiritual. ¿Ya? Gracias, Carla, por el aporte. Filipenses 3. Filipenses 3. Otra carta del apóstol Pablo. Dice versículo 8 al 10. ¿Ya? Ahí estoy al frente en su pantalla. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ya? Yo sé que está
no estamos en el contexto, pero ¿qué cosas para Pablo son pérdida? ¿Y pérdida respecto a qué? Ahí lo marco, ¿ya? Lo estoy seleccionando. Del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, aquí el apóstol Pablo está contrastando dos cosas. El conocimiento de Cristo Jesús como algo que él quiere alcanzar versus algunas cosas que para él las considera como pérdida. Después dice, por amor del cual, de mi Señor Jesús, lo he perdido todo. Y todas estas cosas o este todo lo tiene por basura. Él lo considera basura para ganar a Cristo. No para ganarlo para salvación, porque ya Cristo es de Pablo por medio de la fe, sino como está marcado ahí en su pantalla seleccionado, el conocimiento de Cristo Jesús, para obtenerlo. Se da cuenta que después de Cristo, después de la vida eterna, de la vida espiritual, Dios nos dice que obtengamos, que trabajemos, que nos esforcemos, que crezcamos en algo. Y ese algo es el conocimiento de Dios, ya sea del Padre, del Hijo, el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, Después versículo 10 dice, con el fin de conocerle, de conocer a quién, al Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las cosas que tenía el apóstol Pablo? Ahí en Filipenses 3, él está hablando de toda la educación que él tuvo en su niñez y juventud. El apóstol Pablo tuvo una educación privilegiada a los pies de Gamaliel, de los mejores rabí o rabinos judíos de su tiempo. Él aprendió en la universidad, si podemos decir, mejor de las escrituras del Antiguo Testamento. Nos dicen que él era fariseo de fariseo. Él pertenecía a al linaje o a la tribu de Benjamín, del rey Saúl. Él conocía las escrituras, podemos decir que era casi un doctor de la ley, pero todas estas cosas, dice Pablo, todas estas cosas para mí son basura, son pérdida. ¿Respecto a qué? Respecto a conocer. Ahí estoy seleccionando. Conocer a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida espiritual? Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo. Vayamos ahora de manera más poética. ¿Les parece de manera más poética el Salmo 42 y el Salmo 63? El propósito de la vida espiritual. Ya estoy ahí subrayando o seleccionando arriba propósito de la vida espiritual. En las palabras del salmista, lo dice así poéticamente. Salmo 42, versos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo, el mamífero, el animal. Así como el ciervo brama o grita por las corrientes de las aguas. Así, dice el salmista, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, una sed viva de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí después el Salmo nos dice el anhelo que él tenía de presentarse en la casa de Dios, de adorar con otros hermanos. Y algunos me han expresado en sus comentarios que están viviendo algo muy parecido, aunque podemos encontrarnos con Dios en nuestro hogar, en cualquier lugar, pero otra cosa diferente cuando estamos con el pueblo de Dios. Y hermano, ese debería ser el propósito de nuestra vida espiritual. Tener sed de Dios, tener sed del conocimiento de Dios, así como este mamífero clama por las aguas, así de manera poética, dramática, deberíamos tener también sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Y por eso les decía esta reflexión del pastor Felipe Rogers, si en este tiempo de confinamiento en nuestras casas o en la oficina,
si este tiempo nos está llevando a Netflix o a Amazon Prime o a Disney Plus, si nos está llevando a esto y no a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tenemos un grave problema de vida espiritual y deberíamos examinarnos. Pues que un verdadero creyente es reflejado en las palabras del Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y dónde encontramos esa agua? En la palabra de Dios, en la oración, etc. Salmo 63. Ya Salmo 63. Dice Salmo 63, verso 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Usted sabe que carne en este lenguaje hebreo es sinónimo de vida, así que podríamos decir mi vida te anhela, mi ser te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, un desierto. Verso 2, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Se da cuenta de lo que hace el salmista? Dice, de madrugada te buscaré, de temprano, de mañana. ¿Por qué el salmista busca temprano a Dios? Mi alma tiene sed de ti. Ya ahí lo estoy seleccionando. Mi alma tiene sed de ti, mi vida, mi ser te anhela. Dígame usted, hermano, no es necesario que me responda ahí por escrito, pero realmente tú eres un cristiano que busca a Dios, que anhela a Dios por medio de las disciplinas espirituales. Ya, yo creo que eso es lo positivo de reducir esto abstracto, ¿verdad? A veces un poco incomprensible, de reducirlo al concepto de las disciplinas espirituales. Eh, ¿Cómo tenemos sed de Dios? ¿Cómo lo anhelamos? Bueno, por medio de las disciplinas espirituales. Aquel hermano que no ora, aquella hermana que no lee la palabra, aquellos hermanos que no asimilan la escritura, aquellos hermanos que no se congregan, aquellos hermanos que no adoran, aquellos hermanos eh, que no son buenos mayordomos. Bueno, no están teniendo sed de Dios, lisa y llanamente, no están anhelando a Dios. ¿Ya? Aquí tenemos, y podríamos describir un sinnúmero de otros textos. ¿Ya? Ahora, después que hemos dado prioridad y preeminencia a la palabra, aquí hay, después de nuestro curso, vamos a citar a muchos escritores cristianos, pensadores, con respecto a la necesidad y al valor de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Pero aquí he escogido dos frases. Una de Agustín de Hipona, este teólogo del siglo V, ahí de los 400 y tanto, Agustín de Hipona. Él escribió esto, dice: Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que hayan su descanso en ti. Dios, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que hayan su descanso en ti. Ahora, vale la aclaración, cuando citamos a alguno de estos autores, o a Agustín, o a John Piper, o cualquier otro, no es necesariamente que estamos recomendando o que estoy de acuerdo con cada una de sus obras ni cada una de sus frases, ¿ya? Así que en este caso particular lo que estoy diciendo es que esta frase me parece apropiada para ayudarnos en comprender esta búsqueda de Dios de nuestra vida espiritual. Y Agustín yo creo que lo expresa maravillosamente y de manera poética acá. Dice: Dios, tú nos has creado para ti, nuestros corazones están inquietos hasta que hayan su descanso en ti.
Y es cosa que usted vea a la humanidad. Cada persona, cada ser humano, incluso desde que los niños empiezan a tener conciencia de sí mismos y empiezan a buscar su identidad, empiezan a buscar su descanso, ¿ya? Donde ellos se sienten eh, identificados, donde están centrados. Bueno, y así es como tenemos las cientos de religiones creadas por el hombre, las cientos de ídolos, de prácticas. Cada persona tiene un corazón inquieto, tiene un alma inquieta. Podríamos decir, obviamente, el alma separada de Dios, pero cada persona busca satisfacer esta inquietud, este vacío espiritual. Algunos tienen prácticas, ¿verdad? Un deporte, un ejercicio, una ideología, una filosofía, sus estudios, sus religiones, sustancias. Bueno, nadie va a encontrar descanso y paz en su corazón hasta que vuelven a Dios el Creador por medio del único camino que es Cristo. Ahora John Piper dice algo parecido. Dice, nuestro corazón tiene sed infinita. Corremos a infinidad de cosas para satisfacernos, pero al final solo Jesús puede satisfacer los anhelos de nuestra alma. Ya nuestro corazón tiene sed infinita y por eso que algunos hemos o han o siguen recurriendo, ¿verdad?, a una filosofía, a una religión, a un ídolo, a practicar alguna cosa, ¿verdad? A, a- a satisfacer esta sed en la música, en un deporte, como dije anteriormente, incluso en una persona, estos hombres que constantemente están buscando el amor, entre comillas, la satisfacción en un sinnúmero de mujeres, una mujer en sinnúmero de hombres, es porque tienen sed infinita. Y nada satisface, por eso es que van buscando amor tras amor, ídolo tras ídolo, pololo tras pololo, persona tras persona, religión tras religión. Porque hay sed en nuestro corazón, infinita, y corremos a muchas cosas, al pecado, a la inmoralidad, pero al final solo Jesús, dice el pastor John Piper, solo Jesús puede satisfacer los anhelos de nuestras almas. Ahora, ¿cómo? Ya siendo creyentes, ¿cómo? Por medio de las disciplinas espirituales, de estos, como los describe también otros autores, los hábitos de gracia. ¿Ya? Ahora voy a poner aquí atención a algunas preguntas que me hacen. El hermano Francisco dice, pastor, disculpe la pregunta, quizás mañosa. ¿Ya? La pregunta dice, ¿es necesario practicar todas y cada una de las disciplinas espirituales? Usted también, si está atento ahí a los comentarios, puede leer la pregunta, ¿ya? ¿Es necesario practicar todas y cada una de las disciplinas espirituales? Y después vuelve a preguntar abajo, ¿ya? O más bien, ¿es deseable practicarlas todas o la gran mayoría? Y parece que mi hermano Francisco ahí lo que le complica es el diario de vida, ¿ya? Como también algunas plataformas, ¿ya? Algunas redes sociales, como hemos conversado ahí. Bien, voy a retroceder acá un poco a nuestras disciplinas espirituales. En nuestra clase de introducción vamos a hablar más, cuando ya estemos presencialmente, más del porqué de las disciplinas espirituales y algunas cosas más prácticas y más profundas. Ahora, el ideal, hermano Francisco, y a todos los que estamos acá, el ideal es buscar a Dios, buscar la santidad, la piedad, la comunión, el disfrutar por medio de todos los recursos que Él nos ha provisto. ¿Ya? Ya estoy leyendo aquí los comentarios, buena risa. Ya hay un ideal. Sabemos que mientras estemos como creyentes en este cuerpo todavía pecaminoso, eh, hay cosas que son ideales y que nunca vamos a poder alcanzarlas completamente. Ya solamente cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese a buscarnos y estemos con Él
y hayamos sido transformados, ¿verdad? De estos hombres mortales que somos a hombres inmortales en la presencia de Dios, ahí recién, cuando estemos con Cristo, cuando seamos semejantes a Cristo, cuando le veamos cara a cara, como dice Pablo y el apóstol Juan, recién ahí, hermano Francisco y todos los otros hermanos, recién ahí vamos a poder ser santos, realmente como Él es santo, ¿ya? Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, aún teniendo el Espíritu Santo, hay un ideal para nosotros, ¿ya? Y no podemos discutir que si Dios nos ha pedido algo, es lo que debemos alcanzar. Como dice el apóstol Pablo en uno de los versículos en Filipenses, prosigo a la meta. No que lo haya ya alcanzado, dice Pablo. De ninguna manera lo voy a alcanzar en esta vida, pero prosigo, me esfuerzo, me disciplino para alcanzar este ideal. Por lo tanto, hermano Francisco, ya que usted hace la pregunta, Dios nos ha dejado, aquí estamos viendo un pool, ¿ah? Un abanico de disciplinas espirituales. Hay muchas más que esta, pero si Dios nos ha dejado este grupo de disciplinas, eh, algunas obviamente más preeminentes, yo no podría discutir ni comparar de ninguna manera el escribir un diario o el silencio y el retiro como con la oración, ¿ya? Y estas son cosas que vamos a explicar cuando estemos ya de lleno. Así que el hecho de que tengamos 12 puntos no significa que todos tienen el mismo sentido y la misma preeminencia. Yo por lo menos veo en la escritura que nada como escribir un diario, como retirarnos a nuestro aposento alto para tener silencio, o incluso el ayuno, o el ejercicio de la mayordomía del tiempo o de nuestro dinero, eso no puede compararse a la preeminencia de la palabra, ¿ya? En ninguna parte de la escritura nos dice que, por ejemplo, mientras escribimos un diario, nuestras almas son convertidas. Sin embargo, la escritura habla así de la escritura. Salmo 19, cuando dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Eso no lo dice de un retiro de silencio, no lo dice del ayuno, no lo dice de escribir un diario. Así que espero que me entiendan, ya hay ciertas disciplinas que son preeminentes. La escritura, la oración, la adoración, el evangelismo, el servicio, yo creo que son disciplinas preeminentes por las cuales debemos esforzarnos en la gracia, con el Espíritu Santo, esforzarnos para practicarlas, ¿ya? Y yo creo que a propósito, el autor de este curso, el que estamos siguiendo este orden, va poniendo estas disciplinas en orden, ¿ya? Así que yo creo que si no escribimos un diario, eh, de ninguna manera va a estar faltando algo para ser más semejante a Cristo, ¿ya? Pero yo creo que es indiscutible que la asimilación de la escritura, la oración, la adoración, son fundamentales, ¿ya? Es decir, si por ejemplo tenemos que tomar la decisión, ¿ya? Yo tengo una hora disponible al día de mi vida, una hora. Y tú me preguntas a mí, ¿voy a ocupar la hora en escribir mis experiencias o en orar? De todas maneras, yo les recomiendo, y no yo, la escritura, que ocupemos esa hora en leer la escritura, asimilarla y orar. Si hacemos esas dos cosas, estamos adorando, ¿ya? Estamos sirviendo, así que ahí también estamos eh, redondeando otras disciplinas. Así que si tú me dices, yo tengo media hora en el día disponible, bueno, entonces ocupa esa media hora en la escritura y en la oración, ¿ya? Así que, pero ahí, como te digo, hermano Francisco, y para el otro hermano, hay algunas más preeminentes que las otras disciplinas, ¿ya? Espero que eso pueda responder un poco. Dice la hermana Carmen, con respecto a la escritura del diario, dice súper bueno. Yo vi una película cristiana que se llama Cuarto de Guerra, ¿sí? Una película bien interesante que es del mismo director de la de los policías,
la prueba de fuego, la del bombero, ¿verdad? Que conoce al Señor y tiene un problema ahí con su matrimonio, el mismo director. Y dice acá, y eso me dejó claro la importancia de escribir y reflexionar sobre la Santa Escritura. Bueno, gracias hermana Carmen ahí por su aporte y una película bien interesante, ya yo creo que bien especial para verla, aunque probablemente no todo lo que aparece ahí, ¿verdad? Eh, hay cosas que a lo mejor son discutibles eh, para lo que conocemos de la escritura. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta más. Espero, hermano Francisco, que haya quedado un poquito más claro ahí su pregunta. ¿Ya? Para ser más conciso, porque estoy volviendo a leer ahí, no, no es necesario practicar todas y cada una de las disciplinas espirituales. ¿Ya? No, no es necesario. Ahora, hay algunas que sí son totalmente necesarias para alcanzar el conocimiento de Dios, para entenderlo, para buscarlo, para disfrutarlo. Y de todas maneras, yo te digo y les digo que la asimilación de la palabra, la oración y la adoración son fundamentales para conocer. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta ahí, ya para ir terminando. Empecé un poquito tarde, pero creo que según mi registro ahí ya nuestra clase tiene 54 minutos de transmisión. Así que la próxima semana vamos a seguir un poco viendo sobre el conocimiento de Dios, ¿ya? Porque si tenemos acá nosotros que el propósito de la vida espiritual es conocer a Dios, y cuando hablo de Dios, del Dios Trino, conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Si el propósito de la vida espiritual es buscar la santidad, la piedad, si el propósito de la vida espiritual es desarrollar la intimidad con el Señor, disfrutar nuestra relación con el Señor, si ese es el propósito, entonces, ¿a qué nos referimos con el conocimiento de Dios? Y eso, que es un poco más doctrinal y teológico, lo vamos a desarrollar la próxima semana, ¿ya? Eh, ¿Por qué hay que conocer a Dios? Por ejemplo, respecto al Padre, de, queremos conocer su persona, quién es Dios, sus atributos, sus características, sus perfecciones, su obra, qué es lo que Dios ha hecho, su palabra, qué es lo que Él dijo, qué es lo que Él inspiró. Queremos conocer a Jesucristo. Bueno, conocer su persona, su obra, su palabra. Eh, no sé, en estos tiempos cuando hay ciertos predicadores, telepredicadores eh, tan conocidos, ¿verdad? Que mueven masas en nuestro tiempo, algunas cosas positivas, otras quizás negativas desde mi perspectiva doctrinal, eh, pero a veces tengo la certeza y no solamente una sensación de que hay muchos creyentes hoy día que conocen más de los libros de John Piper, de las frases llamativas de Paul Washer, ya, o discuten ciertas palabras en griego, ciertos conceptos de los credos, de las confesiones, y yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto conoces tú de Jesucristo? ¿Conoces la persona de Cristo? ¿Sabes, por ejemplo, cuántos años de ministerio público tuvo aquí en la tierra? Nómbrame por lo menos 10 de sus milagros, de sus señales, así de corrido. ¿Ah? Te doy 2 minutos y escríbeme 10 milagros. ¿Ah? Porque conocemos más de otras cosas, más que el conocimiento de Dios el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Y, por supuesto, a la tercera persona de la Trinidad, a veces olvidada, el Espíritu Santo. Eh, ¿Qué conocemos del Espíritu Santo? ¿Conocemos que es una persona? Yo lo he dicho en algunas oportunidades, hay una secta que sale los días sábados a tocar las puertas de las casas, ¿verdad? Con sus gorritos, con sus libros, con sus maletines, con sus quitasoles, ¿verdad? Y si usted profundiza la conversación con ellos, le van a decir que el Espíritu Santo es una fuerza, que es como el viento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Conocemos la persona del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Realmente usted sabe qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? ¿Cuál fue
la labor del Espíritu Santo en la creación? ¿Cuál fue la labor del Espíritu Santo en la vida de los profetas? ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el ministerio apostólico? ¿Conoce usted la palabra del Espíritu Santo? Bueno, todas estas tres gráficos que le puse, que traté de hacerlo muy simple, ya lo que deberíamos conocer del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya se relaciona justamente con esto, el conocimiento de Dios. Así que le animo a que usted medite sobre esto y la próxima semana vamos a seguir hablando del conocimiento de Dios, de cómo Él se ha revelado y cómo Él anhela que le conozcamos. ¿Ya? Así que termino hasta acá la exposición de la clase. Ya, aquí voy a seguir leyendo algunas otras respuestas. Dice Carla Gallego, quizás se pueda registrar en un diario las peticiones de oración y la respuesta que Dios nos dé en cuanto a ellas. Eso, dice Carla, nos fortalece y anima y nos ayuda a no olvidar lo que Dios hace en nuestras vidas. Perfecto, sí, muy bien, Carla. Ya, aunque todos se quedaron ahí bien entusiasmados con los del diario. A veces uno como profesor no vislumbra, no anticipa que algunos temas, algunos tópicos ahí nos generan mayor atención. Pero me alegro por eso significa que están despiertos, ¿ya? Así que Carla, sí, Carlita, es un buen tema para registrar en un diario o en un cuaderno. De hecho, ahora yo no recuerdo el nombre del misionero, ¿ya? Pero fue un misionero que trabajó en las tribus nativas, indígenas, ahí en lo que hoy día conocemos como Estados Unidos. No quiero arriesgarme con el nombre, ya para no equivocarme, pero él, este misionero que se los voy a compartir, espero la próxima semana, que trabajó con los nativos del norte de América, que no fue Jonathan Edwards, ¿ya? Pero este misionero registró en sus diarios, en sus registros, las peticiones de oración y las respuestas de Dios. Él y hay otro más, ¿ya? Que ahora se me está viniendo a la mente. Eh, y fue increíble la bendición espiritual de estos hombres, de estos misioneros. Él, no sé, al año, a los 2 años o a la semana, ver lo que pidieron a Dios y cómo Dios les contestó. Y por medio de este resultado de pedir y de recibir, ellos alabaron a Dios y conocieron mejor al Dios de la Biblia. ¿Cómo lo conocieron? Como un Dios que escucha, como un Dios que responde a las peticiones de sus hijos y como un Dios que ama a sus hijos. Entonces, Carla, ahí es un muy buen tema para registrar en el diario. No vamos a estar diciendo verdad, no sé, registrando detalles sin mucha importancia, pero eso es un muy buen ejemplo, ¿ya? Y aquí Carla dice que es un ejemplo de lo que ella hace, así que perfecto, yo creo que es muy bueno. Francisco me dice que compartirá la presentación, sí, yo creo que voy a compartir este PDF, como lo dejé hasta el día de hoy, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen y lo tengan. Ya, de nada, Cristian, y dice Francisco, ¿tendremos clases todos los lunes de abril? Sí, por supuesto. Aún no hemos conversado con el hermano Hugo, hermano Cristian, hermano Eduardo, qué es lo que vamos a hacer como iglesia, pero ya sea virtual por este mismo medio o presencial, sí voy a estar todos los días lunes transmitiendo esta clase, ¿ya? Así que para que lo registren en sus diarios, en su agenda, y el devocional lo voy a hacer más temprano para que a las 8 tengamos este tiempo, ¿ya?